Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Buen día, estimado Holman Morris. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Pie de Nota. ¿Cómo te encuentras? No sé si nos está escuchando. Holman, ¿nos escuchas? Creo que no tiene audio Holman. No sé si le podemos decir que ver si, no sé si estamos muteados o algo. Hola, Holman, ¿nos escuchas? Creo que no nos está escuchando. Mire, mientras Holman Morris nos logra escuchar, le voy contando. RCTV, la radio, perdón, el canal público, la televisión pública de Colombia, reveló una entrevista con una familiar de uno de los personajes que sobrevivieron a este atentado de Estados Unidos en contra de esta balsa. Esta mujer, que es creo que prima hermana de uno de los pescadores muertos, perdón, no de los sobrevivientes, de uno de los pescadores muertos, acusó que su familiar era un pescador, que habían salido temprano a pescar y que incluso habían quedado a la deriva, que habían levantado uno de los motores, que es una señal, digamos, conocida entre la gente que se dedica a las labores de mar, de que está descompuesto el bote. Dice que ellos no eran traficantes, que no llevaban drogas. Después, el mismo gobierno de Estados Unidos y otras cuentas en internet, sobre todo en X, en lo que era Twitter, publicaron una fotografía que hasta ahora se desconoce si realmente era la fotografía del bote, pues que llevaba cuadros de cocaína. El medio colombiano, de nuevo, revela que en efecto eran pescadores que habían quedado a la deriva y que no eran narcotraficantes. El presidente de Colombia, Petro, salió a decir que pues estaba en defensa de su pueblo porque definitivamente no eran narcotraficantes. Y de ahí se desató una verdadera lucha de poder entre el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia, que apenas está iniciando. Luego de revelar el tema, la entrevista y el tema de que podían haber sido pescadores y no narcotraficantes los que iban en esa embarcación destruida por los Estados Unidos, Holman Morris, director de RCTV, recibió una serie de amenazas donde le dicen: hemos visto que nuestras advertencias no han sido tenidas en cuenta, por lo tanto, vamos a demostrar que tanto usted como ese hijo de puta canal que usted maneja son fáciles de hacerles daño. Dice, se lo vamos a demostrar pronto, usted quedará sin el respaldo que tienen y lo vamos a acabar. Esa amenaza le llegó de nuevo al teléfono personal del periodista que reveló que una de las lanchas bombardeadas era de un pescador colombiano, y que aparte habría sucedido no en aguas internacionales, sino en aguas colombianas. Así las reacciones de lo que ha estado sucediendo entre Estados Unidos y Colombia, algo que ya había sucedido en Venezuela y que de verdad yo creo que es una cuestión de tiempo que empecemos a ver en México. Vamos a ver si tenemos de nueva cuenta a Holman Morris. ¿Lo tenemos o estamos todavía trabajando ahí en conseguir a Holman Morris que nos logre conectar el audio? De nuevo, esta escalada siguió dando tema durante todo el fin de semana y probablemente vaya a ponerse todavía peor. Estados Unidos amenazó con un bloqueo a Colombia, un bloqueo financiero en contra de Colombia por lo que le llamaron bocones, por lo que le llamaron pues que realmente no concuerdan. Desde el principio, la realidad es que Petro, vamos a conectarnos de nuevo con Holman Morris.
Hola, Holman, ¿me escuchas? Hola Luis, te escucho perfectamente ya en este momento. Gracias. Holman, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí conectado con nosotros y sobre todo por ese trabajo impresionante que hicieron, donde revelan que hay una probabilidad grande de que esta embarcación que fue atacada por el gobierno de los Estados Unidos no era de narcotraficantes, sino de pescadores. Sí, Luis, eh, desde que el presidente Donald Trump anunció estos ataques en el Caribe, han sido asesinadas, porque no le puedo decir de otra forma, 29 personas. Estas personas se cree son venezolanos, trinitarios, es decir, de Trinidad y Tobago, dominicanos, colombianos. Personas que no sabemos a ciencia cierta si son narcotraficantes o son pescadores. Y si así lo fueran, si fueran narcotraficantes, también tienen derechos. Tienen derechos a un debido proceso, tienen derecho a, a que se les lleve ante los tribunales y ante un juez, bien sea de los Estados Unidos o bien sea de Colombia, Venezuela, se les juzgue. Pero lo que ha sucedido es que el gobierno de Donald Trump está aplicando la pena de muerte en el Caribe. Donald Trump se convirtió en el bombardero del Caribe y el trabajo que nosotros hacemos nos busca, encontramos una familia de un colombiano pescador humilde que según la familia dicen que es el que estaba en la lancha que fue bombardeada el 15 de septiembre. Fue la segunda lancha bombardeada que apareció en videos el 15 de septiembre, Luis. Holman, esta familia, desde luego, dice el hombre, uno de los hombres asesinados es pescador. Había sucedido anteriormente en Venezuela. Ahora, también otra cosa importante de esto que revelan es que el ataque no sucede en aguas internacionales, o al menos no parece haber sucedido en aguas internacionales, sino parece que sucede en aguas colombianas, lo que ya también es una violación importante pues a la soberanía del país. Sí, Luis, nadie, no podemos confirmarlo, pero tampoco podemos descartarlo. Y entonces este es uno de los problemas graves que está sucediendo con esta política que es claramente violatoria del derecho internacional por parte del gobierno Trump, este bombardeo indiscriminado, porque nadie sabe las coordenadas, nadie sabe de estos bombardeos que se han llevado a cabo, nadie sabe los sitios exactos, nadie sabe si hay pruebas, no hay pruebas, nada, absolutamente nada. Entonces terminan siendo unas ejecuciones extrajudiciales y uno no puede establecer si son en aguas internacionales y o en aguas, en este caso, colombianas. Lo que dice la familia es el creer de la familia y es lo que nosotros contamos. Dicen que la lancha se averió, Ujú. por eso están los motores arriba, por eso esta lancha no aparece en movimiento y en lugar de ser rescatado, estas personas son directamente asesinadas, es decir, bombardeadas. Holman, y luego ustedes revelan esta entrevista y que, de nuevo, probablemente no eran narcotraficantes o que no lo sabemos y probablemente no lo sabremos jamás, y no gusta, y empieza a recibir tu equipo amenazas de gente desconocida. Esas fueron las reacciones que tuvo tu equipo después de este reportaje. Sí, en efecto, Luis. Vale la pena señalar que a raíz de este reportaje, hoy diferentes congresistas en el Congreso norteamericano se han pronunciado, por lo menos están planteando la inquietud. La prensa internacional ya está planteando, está cayendo en cuenta que esto termina siendo ejecuciones extrajudiciales. Tenemos conocimiento que también en Trinidad y Tobago, en República Dominicana, en Centroamérica, ya empiezan haber solicitudes de averiguar qué está pasando con algunos pescadores que se han perdido durante este lapso de tiempo en el que se han llevado a cabo los bombardeos. Nosotros hacemos la denuncia el día sábado hacia las 3:30, 4 de la tarde, hora de Colombia.
en la ciudad de Santa Marta, una ciudad del Caribe colombiano, y media hora después de que yo termino el informe, evidentemente, efectivamente, recibo una amenaza de muerte en mi teléfono personal. ¿Qué crees tú, estimado Holman, que fue lo que disgustó? ¿Quiénes son estas personas que están tan molestas con este trabajo? ¿Por qué alguien se ofendería a tal grado de mandarte estas amenazas fuertísimas? Sí, Luis, pues yo soy el gerente, el director del sistema de medios públicos del Estado colombiano. Yo tengo a mi cargo la radio pública, que son 73 frecuencias en todo el territorio nacional, y también tengo la señal de televisión pública, que es Señal Colombia. Eh, nosotros hemos venido incomodando a ciertos sectores de la extrema derecha colombiana, una extrema derecha muy ligada a Trump, una extrema derecha política que es la que, en mi opinión, está tergiversando lo que sucede en Colombia y tergiversando lo que hace el presidente Gustavo Petro y en los oídos de Donald Trump y de su séquito más cercano. Y obviamente creo que son personas que no les gustó para nada o son sectores que no les ha gustado para nada el trabajo que estamos haciendo desde el sistema de medios públicos y que esta denuncia obviamente les ha caído muy mal porque pone en el ojo del debate público, sobre todo en Estados Unidos y en toda América Latina, esta política violatoria de derechos de la administración de Donald Trump. Que desde el principio del triunfo de Petro no gustó en Estados Unidos el perfil de Petro para presidente de Colombia. Había, corrígeme si me equivoco, estimado Holman, había una tendencia en Latinoamérica de irse hacia la izquierda y a Estados Unidos sintió definitivamente una amenaza. Vimos que en cuanto llegó Donald Trump a la silla presidencial en Estados Unidos, pues no hubo la relación que había anteriormente con el expresidente de Colombia. En efecto, Luis. Colombia ha sido históricamente el aliado incondicional y más importante de los Estados Unidos en América del Sur. La llegada después de 200 años, por primera vez, de un gobierno progresista, de un gobierno de izquierda, de un proyecto popular de transformación nacional, levantó todas las alertas y todas las alarmas, sobre todo y especialmente de los sectores más radicales de la política norteamericana, concretamente de Donald Trump y su séquito. Donald Trump ya en un primer mandato había calificado a Gustavo Petro de terrorista y ahora pues las relaciones se ven mucho más complicadas porque estamos ante un presidente latinoamericano como es el presidente Gustavo Petro, que no se ha callado frente al genocidio de Palestina, que ha levantado la voz contra una de las guerras más estúpidas en el mundo, de las cuales somos víctimas y no victimarios los latinoamericanos, los mexicanos, los colombianos, los venezolanos, y que ha pedido el presidente Gustavo Petro, una corresponsabilidad en la guerra contra las drogas. Nosotros, Colombia no es el victimario, Colombia está poniendo los muertos de una guerra totalmente estúpida y le ha planteado al presidente Donald Trump que así no es la manera de sacar o de llevar adelante una guerra contra las drogas, violando derechos y convirtiendo a humildes pescadores o a humildes campesinos, equiparándolos como si fueran grandes capos del narcotráfico o terroristas. El presidente Gustavo Petro ha invertido totalmente la ecuación, ha dicho al cultivador de coca en Colombia no se le persigue, al cultivador de coca, que son campesinos humildes, no vamos a llenar las cárceles de campesinos, sino vamos a atacar concretamente a los grandes capos del narcotráfico, es decir, vamos a buscar, atacar, decomisar en alta mar, especialmente grandes cargamentos de toneladas de cocaína que son los que afectan realmente
las finanzas de los grandes capos del narcotráfico. Que de nuevo debería de ser una estrategia conjunta, un bien común que tuviera Estados Unidos con Colombia, atacar al narcotráfico. Y parece que fue pues un tema de discordia en vez de un tema en común. Me quiero imaginar que los dos presidentes tendrían en común acabar con el narcotráfico. No le conviene a ninguno de los dos países. Pero pues no sé en qué momento, estimado Morris, se convirtió en un tema de discordia en vez de pues algo que uniera a los dos países. Se están jugando otras cosas, ¿no? No el narcotráfico en esta llamada guerra. Se convierte en un tema de discordia para nosotros, para Colombia, para este gobierno, porque se convierte en un tema de dignidad también. No pueden asesinar colombianos, sean delincuentes o no sean delincuentes, sean pescadores o sean narcotraficantes. Ninguna potencia extranjera tiene el derecho de asesinarlos. Y en eso el presidente Gustavo Petro ha sido enfático y ha dicho que de llegarse a comprobar, como ya se está, digamos, esclareciendo, por lo menos en un caso, pues las autoridades norteamericanas o quienes ordenaron estas ejecuciones extrajudiciales tendrán que responder ante la justicia. El presidente Gustavo Petro lo hace también vaticinando lo que puede seguir pasando y lo que puede pasar a futuro. Que si no se levanta la voz, pues lo que hay de fondo, es tu pregunta, lo que hay de fondo es el intervencionismo de los Estados Unidos en cabeza de Donald Trump en América Latina, en América del Sur. Un intervencionismo con características de incendiar el continente. Han dicho, el gobierno de Donald Trump ha dicho y ha hablado de la existencia de del cartel de los soles, que para cualquier persona estudiosa de la guerra contra las drogas, de la política antinarcóticos o de cómo es el tema de el tráfico de drogas en América Latina, sabe que el cartel de los soles no existe. Y que es un invento, así como se inventaron esa guerra en Irak, y se inventaron armas de destrucción masiva para invadir Irak porque van detrás del petróleo. Lo mismo están haciendo con América Latina. El cartel de los soles, la guerra contra las drogas, es una excusa que encontró el gobierno Trump para intervenir, para invadir y para armar una guerra en América Latina, concretamente teniendo como epicentro Venezuela, para quedarse con sus reservas de gas y petróleo. Estimado Holman, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo. Quiero nada más aprovechar que estás aquí con nosotros, preguntarte, ¿tú crees que este tema vaya a escalar en lo próximo? El tema del encontronazo entre Donald Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿o crees que fue una cosa de entre redes sociales, dimes y diretes, y va a quedar ahí? Si América Latina no se une, si no hay en las próximas horas un pronunciamiento de solidaridad fuerte, por ejemplo, del presidente de Brasil, del presidente, de la presidenta Claudia Sheinbaum de México, de Xiomara Zelaya de Honduras, si no se mueve la CELAC latinoamericana, si no se mueve la unidad latinoamericana, esto puede crecer. El presidente Donald Trump en las últimas horas ha calificado al presidente Gustavo Petro de aliado del narcotráfico. Ha lanzado una amenaza contra Colombia y hoy Colombia se siente amenazada por Donald Trump. Esperamos la solidaridad de América Latina, de los presidentes más progresistas de América Latina en esta amenaza que es totalmente desproporcionada, que es una irresponsabilidad ante un presidente que representa a más de 40 millones de colombianos, donde lo único que está pidiendo es respeto para los ciudadanos y las ciudadanas colombianas y ha pedido respeto por todos los hombres y mujeres libres del mundo. Pues Holman, te agradezco muchísimo, primero que nada, tu tiempo, el trabajo que están haciendo en Colombia y si nos lo permites, seguirte buscando más adelante porque creo que el tema no es menor, va a seguir dando y siento también que va a tener efectos en México en lo más próximo.
Esperamos que la compañera Claudia Chimbón, en esa solidaridad y en esa amistad que ha tenido con el pueblo colombiano, se pronuncie en las próximas horas. América Latina toda, desde la frontera de México con los Estados Unidos hasta la Patagonia, está amenazada hoy por el imperio y por Donald Trump. Muchas gracias, estimado Holman Morris, por tu tiempo. Nos conectamos contigo más adelante en las siguientes semanas, si nos lo permites. Gracias de nuevo por tu tiempo y que tengas un buen día. Bueno, Luis, un abrazo grande. Suerte. Abrazo, estimado Holman. Bye. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro.